se ve con preocupación la posición que pueda asumir Estados Unidos, o internamente están, o porque estoy en Estados Unidos, estamos eh, debilitados, Daniel Marmolejo. ¿Cómo entiendes el papel de Estados Unidos hacia esta América Latina que se abre históricamente a la izquierda en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen algunos analistas en México, se arriesga al manotazo de enojo de Joe Biden? Yo la verdad no veo cómo en estas negociaciones que son importantes para ustedes, para Estados Unidos, en temas de migración y en temas de desarrollo, Estados Unidos pueda ponerse en contra de un Andrés Manuel López Obrador, hoy convertido en un líder regional y así reconocido por los que ganan elecciones y los que ya gobiernan. ¿Qué te parece, Vicente, si echamos el reloj 50 años atrás? ¿Qué sucedía en Estados Unidos? Se vivía un proceso electoral donde Richard Nixon estaría por alcanzar un segundo mandato y se descubrió en ese proceso que el propio gobierno de Nixon estaba haciendo un trabajo de espionaje a sus opositores. Este tiempo es importante señalarlo porque vamos a ver cómo ha cambiado el eje en muchos factores. Los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, quienes tú recordarás que fueron premiados por el caso Watergate, por sus investigaciones, ponen en relieve, para empezar, el valor del periodismo. Confrontan el poder de las instituciones en Estados Unidos y se exhibe las tropelías del gobierno norteamericano, quien para ese tiempo pues no desistía en su ofensiva en Vietnam y tampoco en la ofensiva a través de utilizar al propio ejército y a las corporaciones como la ITT en Chile para el derrocamiento de Salvador Allende. Hace 50 años, Salvador Allende elevó un discurso en el seno de Naciones Unidas en donde señala el papel nefasto de las corporaciones y que señalaba a Chile como un país víctima de este extractivismo que no le dejaba nada a su país y que en esta condición nefasta de las corporaciones no había control de ningún parlamento del mundo sobre de ellas. Pero estaba muy clara la acción de la CIA y del gobierno de Estados Unidos y de un personaje muy importante que pues alentaba al gobierno de Estados Unidos y particularmente a Nixon en todo el injerencismo planetario, Henry Kissinger. Hoy Estados Unidos vive un cambio histórico porque aunque sigan las mismas tendencias de control planetario, el mundo que vivió Allende y que llevó a su derrocamiento y a su muerte, con la de miles de personas y la Operación Cóndor en Sudamérica, hoy el mundo vive un cambio de paradigma porque Allende, lo que pudo haber soñado, hoy se ve realidad con Petro y se puede ver también el 2 de octubre con Lula. Es decir, cambió el mundo radicalmente hacia una visión hexapolar, pero al mismo tiempo no han dejado de existir los recrudecimientos. Mientras Carl Bernstein y Bob Woodward obtuvieron importantes reconocimientos por su labor periodística, de la cual obtuvieron información de garganta profunda, un agente, también un personaje muy importante, exdirector de la CIA en ese tiempo, o tiempo antes del Watergate. La realidad es que hoy vemos cómo Estados Unidos tiende la venganza contra Julian Assange, situación también que es muy escandalosa a nivel mundial, porque el país que promueve las libertades es el país que actúa contra el periodismo. Sin embargo, en este cambio de paradigma, lo que América Latina no pudo resistir y que Cuba resistió desde esa época y décadas atrás, hasta cumplir 60 años de bloqueo, y los que lleva Venezuela, por ejemplo, y la situación regional, pues habla también de que la doctrina Monroe,
que ha sido muy promovida durante muchas décadas, siglos, está sucumbiendo ante la particularidad del mundo hexapolar de que ya no se pueden manejar las mismas condiciones de los dictados unilaterales imperiales. Y por eso vemos conflictos en muchas regiones del mundo y particularmente los que se vivieron en América Latina, porque el injerencismo no terminó allí ni las conspiraciones. Décadas posteriores siguió durante el tiempo de Ronald Reagan con el tema evidentemente de pues, todo el apoyo que le daban a la contra nicaragüense y después también con Obama, el Obama Gate y tantas cosas más, Vicente, que han sucedido. Pero Estados Unidos está en una franca decadencia en la medida en la que no vea que tiene que crecer una visión más pacífica y mejor estructurada en su relación con América Latina, porque ha sido tanto el saqueo a nuestros países y ha sido tanta la flexibilización neoliberal que ya es insostenible. Y ellos deben de entender que incluso dentro de Estados Unidos esto se ha revertido y desde Vietnam y desde estos 50 años atrás a la fecha, el crecimiento de los homeless, de la pobreza, esta situación donde el mundo perdió la oportunidad de ser dueño de algo y todo se pasó a un régimen de hipoteca, ha venido destruyendo a la humanidad. Por eso también hay que apuntar en el discurso de Petro respecto a la importancia que tiene el rescate del planeta Tierra. Pero nada de esto hubiera pasado, Vicente, luego de la llamada década ganada de la izquierda latinoamericana y es particularmente sudamericana, que tuvo mucha fuerza con el presidente Kirchner, desde luego con el presidente Correa, con el presidente Morales. En general, la configuración que se dio con el presidente Lula, naturalmente, y con el presidente Mujica, que llegó, y que después fue nuevamente agobiada por la guerra híbrida que se tendió en estas regiones del mundo y que ha costado mucho dolor volver a recuperar un camino para Latinoamérica y que se está sacudiendo de la guerra híbrida, a pesar de que muchos de estos países, como particularmente en Argentina, todavía tienen un control los medios de información, como en México ya no, ya nos los hemos logrado sacudir gracias a Sin Censura y a otros medios muy valientes, querido Vicente. Entonces, necesita Estados Unidos cambiar sus visiones de la política imperial para ayudar a hacer una reconstrucción geoestratégica muy diferente a lo que ellos consideraron durante este siglo XX y gran parte del siglo XXI, y menos conspiranoica, mucho menos, porque el resultado del Watergate también hace 50 años se tradujo en conocer todo un aparato como el que después imitó Genaro García Luna en México, con Pegasus también, Peña Nieto, que ha sido un aparato de espionaje tremendo, en donde nadie le tiene confianza a nadie, y en donde esto tristemente sirvió para algo muy negativo, separar al pueblo del gobierno, porque el pueblo entró en un distanciamiento desde el tiempo de Nixon en Estados Unidos con su gobierno, y porque aquí nos ha costado mucho trabajo recobrar, porque lo que hemos vivido en América Latina son las traiciones de los expresidentes a sus propios pueblos, Vicente. Y es el dejar, el entregar todo a cambio de una riqueza de muy pocas familias y de una plutocracia, de una cleptocracia y de una oligarquía que se han venido beneficiando históricamente a partir de estas relaciones de contubernio. Porque ahora que el tema son los combustibles, ¿cuántos políticos no se beneficiaban en México por la importación de gasolina de Estados Unidos? ¿Cuántos políticos mexicanos no se beneficiaban por el manejo acomodado, controlado con las farmacéuticas para el sector salud y la enorme corrupción que en esto había? ¿Cuánta degeneración no ha habido con los contratos y las concesiones a las empresas españolas energéticas que hizo Felipe Calderón? ¿Y cuánto no se hizo de riquezas mal habidas por el latrocinio de los recursos de la nación y de los intereses de desarrollo? Entonces, se sacude América Latina nuevamente con una enorme preocupación ciudadana,
por lograr una emancipación y un progreso. Volviendo al tema de Colombia, tienen problemas feudales, Vicente. ¿Sí? Tienen problemas feudales que incluso en la Revolución Mexicana no los logramos sacudir del todo en México, por ejemplo, ¿no? En Argentina también hay un feudalismo donde la llamada rural controla gran parte del poder mediático y le imponen las condiciones a los presidentes y mantienen una fuerza gracias a su poder agroexportador, pero ve las contradicciones, un poder agroexportador en Argentina y 10 millones de personas comiendo en comedores comunitarios. Entonces, esta posibilidad de oxigenar, luego de aquella década ganada que ya mencioné, la dio para América Latina Andrés Manuel López Obrador. Él logra restablecer la confianza del pueblo con la gente. Y este es el enfoque que se perdió con Nixon. Esto es lo que aspiraban durante mucho tiempo los gobiernos latinoamericanos, como por ejemplo con Allende, y que se los fracturaron. Y esto es lo que en algunas ocasiones ha caído también en un vicio en algunos países latinoamericanos que tendieron a la izquierda a través de las autocracias, donde se agotan los personajes, pero ellos creen que no se agotan, pero sí se agotan. Por eso la democracia ayuda. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene y restituye la relación entre el gobierno y el pueblo, y esto es lo que Estados Unidos está viendo con enorme interés, con enorme preocupación, pero todavía para consolidar esto, América Latina necesita establecer una unidad de pueblos con agendas comunes para tratar de someter y terminar de someter a la guerra híbrida, que es algo que hemos expuesto en forma permanente. Entonces, o Estados Unidos se queda como está, con su doctrina Monroe, con las ideas de Nixon conspiranoicas, con el poder de las corporaciones extractivistas, o ve a una América Latina que renace con un pensamiento, con una clara tendencia ideológica naturalmente, pero con pueblos despiertos, que son millones y millones de personas que ya no están dispuestas a vivir el fracaso de sus pueblos. Mi querido Daniel, antes de hablar de